Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos a este segundo evento de UNSAM Responde sobre ciencia. Hoy vamos a hablar sobre cómo se usa la ciencia de datos para diseñar cosas muy disímiles en escala, medicinas, ver cómo se mueve la ciudadanía durante la cuarentena. Tenemos tres investigadores de la UNSAM que nos van a hablar. Rodrigo, acá puse algunos, les pedí a los tres que me digan cuál era el paper que más les gustaba que habían escrito, y me mandaron estas tres citas, así que verán los títulos, por los títulos las cosas complicadas en las que trabaja esta gente. Bueno, tenemos a Rodrigo, que es físico y es actual, vivió varios años en el exterior, en Francia, en Suiza, y volvió hace poquito a la Argentina, está en la UNSAM. ¿Vos querés que vaya pasando? ¿Voy pasando? Sí, dale, dale. Vale. Acá tenemos... Dale, poneme, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Pasó, no? No. ¿Y por qué no? Bueno, no ¿No? importa. Ahí va, ahí viene. Ah, cuando lo pongo en full screen se va. Mirá que... Bueno, acá está para... perfecto, Rodrigo, licenciado Física Exactas, doctorado en Físicas también de Exactas de la UBA, estuvo afuera, actualmente es investigador de CONICET, profesor de la UNSAM, y acá escribió un recuerdo de alguna pregunta que se hizo científica cuando era chico, y también acá están las canciones que está escuchando que le gustan. Después si me pones el perfil de Lucía. Esta es Lucía cuando era chiquita, en un cumpleaños aparentemente. Lucía es doctora en ciencias químicas, estimo que es licenciada en biología, ¿no? Sí, licenciada en biología, doctora en ciencias químicas, es también investigadora en UNSAM, investigadora de CONICET. Acá está una de las preguntas que se hacía cuando era chica, y uno de sus grupos favoritos son los Beatles, aunque ahora está oyendo muchas noticias. Y por último tenemos a Daniel de Florian. Acá está Daniel, licenciado en física, doctor en física, estuvo también trabajando en Francia y en Suiza, y actualmente es investigador de la UNSAM y investigador de CONICET, y le gusta Camelot de Silvio Rodríguez. Y con esta introducción le damos la palabra a Rodrigo Díaz, que nos va a hacer la introducción y va a ser moderador de este evento. Dale, Rodrigo. Bueno, gracias Susana y buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar en este evento. Lamento que tenga que ser por estos medios alejados físicamente, pero muy contento de participar. Quiero agradecerles al vicerrectorado y a Susana en particular por la invitación. Como se acaba de decir, yo voy a ser el moderador, o sea, yo voy a dar una introducción muy básica y corta sobre lo que me parece a mí que es la ciencia de datos, y después voy a dar la palabra a los dos oradores principales, que son Lucía, Beatriz y Daniel. Entonces, cuando vi el título, digamos, el título que se proponía en la charla, me parece que queda claro qué son las nuevas medicinas, qué son las políticas públicas, pero que uno podría no tener del todo claro qué es la ciencia de datos, ¿no? Digamos, la ciencia de datos es una disciplina que es relativamente nueva en algún sentido, pero que a la vez es la misma historia de siempre desde hace mucho tiempo, ¿no? Es difícil encontrar una definición formal con la cual todos estén de acuerdo, pero yo diría que es una disciplina, mirando aquí y allá, digamos, encontré que es una disciplina que se puede decir unifica técnicas y metodologías de otras disciplinas, como ser la estadística o el análisis de datos, incluso la inteligencia artificial, que también es una disciplina relativamente moderna, y usa todos esos métodos con un objetivo, que es el objetivo de extraer de los datos información. Bueno, vaya, si uno tiene datos es porque en algún sentido ya ese objetivo está presente, digamos, ¿no? Uno no va a sacar datos porque sí. De forma que en realidad, y esto lo he escuchado de mucha gente, también mucha gente dice que es una de esas famosas buzzwords que aparecen, que no tienen, que duran un tiempo y después desaparecen, pero que en realidad siempre se está hablando de lo mismo, que son los datos,
es la estadística, es la forma en la que tenemos de extraer información de esos datos. Sin embargo, la ciencia de datos tiene una particularidad, que es esa relación que existe hoy en día con las grandes bases de datos, también llamado data mining o big data, que son otras palabras que también andan dando vueltas por ahí, y con algoritmos muy específicos, que son los de inteligencia artificial, y en particular los de aprendizaje profundo, que permiten hacer una extracción muy eficiente de información de esos datos. Y es una disciplina que está claramente en crecimiento. Uno puede ver esta tablita, estos gráficos, digamos, donde tiene alguna especie de medición del interés. Ahora vamos a hablar, si quieren, de eso, en función del tiempo, empezando en 2005, y ve cómo evolucionan 4 tendencias, ¿no? Big Data, que es algo que parece que despega en 2010, es la curva amarilla. Data Mining, que viene en realidad medio en bajada. Inteligencia artificial o aprendizaje profundo, para ser más precisos, que es la curva verde, y ciencia de datos, que es la curva azul, que como pueden ver en la actualidad, digamos, es la que tiene mayor interés relativo, ¿no? Ya que es una disciplina que está en franco crecimiento, y que, bueno, unifica un poco a las otras que aparecen en este gráfico también. De alguna forma es como una especie de paraguas que cubre todo eso. Este gráfico me sirve para mostrar eso, es decir, para mostrar cuál es el interés de hablar de ciencia de datos, y también me sirve para para una cosa más, digamos. Es un ejemplo de ciencia de datos, si se quiere, porque es agarrar una base de datos de algún lado e intentar extraer alguna información. Por ejemplo, la información sería cómo está cambiando el interés el interés general sobre estos temas a lo largo del tiempo. Y también uno podría pensar, cuando mira este gráfico, que yo estuve un rato largo buscando las bases de datos, intentando escribiendo código que me permitiera deducir cómo se mide el interés o no, sí, pero en realidad nada de eso. Lo que hice fue ir a trends.google.com, donde en 5 minutos, menos, en 2 segundos, uno tiene un gráfico como este, que es muy informativo, es atractivo, tiene unos colores muy lindos, que yo no toqué nada, digamos, fue todo elegido por el algoritmo, lo cual me lleva al siguiente punto, que es que hay un gran acceso a los datos, que esos datos en muchos casos vienen preprocesados, listos para usar, y eso, junto con el acceso y la disponibilidad a paquetes de software de muy alto nivel que permiten hacer algoritmos muy sofisticados en pocas líneas de código, me estoy refiriendo para aquellos que les diga algo, a scikit-learn, a Keras y cosas por el estilo, tenemos acceso muy rápido y muy eficiente a la ciencia de datos. Es decir, es una disciplina que rápidamente se puede poner en funcionamiento para hacer algún análisis. También uno puede usar rápidamente, puede hacer una red neuronal, rápidamente puede usar algoritmos de inteligencia artificial, puede hacer un ajuste de datos, y esos datos también están disponibles y fácilmente accesibles, ¿no? Basta también pensar, para aquellos que les diga algo, Kaggle, que es una especie de repositorio de datos que empezó como otra cosa, digamos, es una especie de red social de análisis de datos. Y hay otra cosa más, que es que las presentaciones, digamos, la capacidad de hacer gráficos e imágenes que sean atractivas visualmente, o sea, que se vean muy bien, también se volvió mucho más fácil. Digamos, hay un montón de paquetes y librerías de software que permite hacer gráficos que se ven muy bien porque tienen bien elegida la paleta de colores, etc. Cuando en otra época uno ponía los colores, qué sé yo, salían los colores básicos y bueno, uno los usaba como podía. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿A dónde voy? La ciencia de datos, me parece, y también se ve en este gráfico, en el crecimiento que ha tenido en el último tiempo, viene con una gran, y esto es una visión personal, con una gran democratización de esas herramientas, la forma en la cual esas herramientas son accesibles por el público en general. Las herramientas y los datos, y la posibilidad de presentarlos de forma atractiva. Eso está muy bien y es muy positivo. Y también da un gran poder, digamos, ¿no? Porque da el poder de analizar, no sé, acá en estos, vaya a saber cuántas búsquedas de Google hay en este gráfico, nada más, que yo hice en 2 segundos, ¿no? Entonces,
también da ese poder, el poder de agarrar grandes cantidades de datos y analizarlos rápidamente. Pero como dice uno de mis superhéroes favoritos, el gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad, hay que decirlo, y ese es un punto, me parece clave también de estas charlas, es que no está tomada en serio en general, ¿no? Sino por el contrario, uno ve excepciones de todo tipo en cuanto a cómo usar estos datos y estas herramientas. Y me parece que con el tema de COVID-19 en particular, se ha visto un poco de todo, ¿no? Entonces tenemos una abundancia, no quiero hablar mucho más sobre esto, pero hay una abundancia de análisis, de presentaciones, uno puede encontrar en las redes sociales, en distintos lados, en páginas web, en blogs, digamos, hay una capacidad de hacer análisis, y sobre todo con COVID-19, porque ha habido bases de datos enteras que están públicas, que se actualizan automáticamente día a día. Hay una abundancia de eso, ¿no? Y en esa abundancia uno se puede perder, y entonces necesita, y sigue siendo importante, la brújula de las y los referentes expertos en los temas de los cuales se está hablando, ¿también? Entonces, hoy tenemos dos referentes en sus respectivas áreas que nos van a ayudar a encontrar un poco el camino dentro de esta abundancia de datos, ¿no? Quiero terminar diciendo que esa responsabilidad a la cual yo me refiero necesita de una formación, de una enseñanza, digamos, que no es obvia, ¿no? No tiene que ver con la ética de una persona, ¿no? Tiene que ver también muchas veces con cuáles son su background, cuál es su conocimiento que tiene sobre estas cosas, ¿no? Entonces no es de sorprender también que en el proyecto de inteligencia artificial de NUSAM, una de las patas más importantes, o una de las patas simplemente, sea el desarrollo de una carrera relacionada con la ciencia de datos que permita formar recursos humanos que tengan, por un lado, una gran capacidad de análisis, es decir, permitirles usar estas herramientas que están accesibles de forma eficiente y potente, que permita también presentar los resultados de forma atractiva y sobre todo para no expertos, es decir, que se pueda comunicar el mensaje correcto a los no expertos, qué están diciendo los datos, pero a la vez con una base de un formalismo y una base de conocimientos lo suficientemente sólida como para no caer en las trampas típicas que nos pueden presentar estos algoritmos. Entonces, este cuatrimestre yo soy el docente a cargo de la materia de aprendizaje automático, que es como un puntapié inicial de este proyecto de UNSAM de inteligencia artificial. Y durante este cuatrimestre hemos hecho un esfuerzo muy grande con los docentes auxiliares, que algunos vi que están conectados, para comunicarle a los estudiantes no solo cómo se usan estas herramientas y de dónde pueden bajar los datos, etcétera, sino también dónde las herramientas fallan, dónde las herramientas no dan el resultado que uno espera y por qué. Y créanme que es un esfuerzo porque es mucho más fácil mostrar cuando las cosas funcionan que cuando las cosas no funcionan, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que nos estamos proponiendo y acoplado con una formación profunda que nos ha permitido, por ejemplo, el martes mostrar cómo en este gráfico una red neuronal perfectamente bien puede ajustar estos datos sin ninguna dificultad. Como pueden ver, la línea roja es el ajuste que genera la red neuronal, o sea, un algoritmo de inteligencia artificial, pero si yo le roto los ejes, falla miserablemente en encontrar un ajuste razonable, y bueno, entender por qué eso falla requiere algún tipo de formalismo. Entonces, esa conjunción de practicidad y formalismo es, creo, lo que va a marcar, va a ser la marca distintiva de la formación que nos estamos proponiendo de usar. Pero bueno, no quiero sacar más tiempo de las presentaciones principales, así que los dejo en compañía de los oradores. Creo que Lucía va a ser la primera, así que le dejo la palabra, dejo de compartir. Les agradezco nuevamente por estar acá, a todos los presentes y a los organizadores por la propuesta, y los dejo con ella. Gracias. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, voy a intentar compartir pantalla entonces, a ver si va todo bien. Voy a poner en full screen y me avisan si esto se ve correcto. ¿Está todo bien? ¿Sí? Por acá se ve Bárbaro. bien. Bueno, muchas gracias tanto Susana como Rodrigo por la presentación, y la verdad que muchas gracias por la invitación también a formar parte del evento.
La verdad que me resultó muy interesante y es una primera charla que armé un poco con un fin no totalmente técnico solamente para explicar el trabajo que hacemos, sino tratando de darle un poco un contexto en ese sentido, porque sabemos que hay un público que es amplio, hay algunas cosas que voy a explicar con bastante simpleza, y algunas cosas en las que no me voy a adentrar demasiado, pero por supuesto en la etapa de las preguntas se pueden aclarar cualquier cantidad de cosas que no hayan quedado entendidas o dudas que hayan. Entonces, yo lo que les voy a contar es un poco una aproximación dentro de lo que podría ser ciencia de datos a un análisis que nosotros llevamos a cabo dentro del área de lo que se llamaría la bioinformática, o sea, esto es informática aplicada a entender sistemas biológicos, y en este caso lo aplicamos a tratar de entender los mecanismos por los cuales el virus SARS-CoV-2 entra a las células que infecta. Entonces, esto es para dar una perspectiva. Creo que todos hemos estado muy atentos a esta pandemia, que es una pandemia realmente brutal, digamos, muy, muy importante. Hoy por hoy, acá quería mostrar un poco la distribución de los casos. Tenemos una distribución que es global de este virus, ¿no? Este virus es pandémico porque realmente ha logrado infectar individuos en todo el mundo y se expandió de una manera muy rápida. Abajo, si lo comparamos, si acá yo marqué en el mundo, en el mapa del mundo, los 5 países que tienen más de 300.000 casos en este momento, que como pueden ver son Estados Unidos con 2.2 millones, Brasil con casi 1 millón de casos, dentro de pocos días seguramente va a llegar al millón, Rusia e India con cerca de 500.000 casos, y Reino Unido con 300.000 casos, pero hay muchísimos países afectados, como se puede ver. Nosotros no somos una excepción, aunque estamos un poco mejor que otros países en la región, estamos bastante afectados y hay bastante preocupación en este momento por el hecho de que, digamos, los casos suben y no es un virus fácil de controlar. Acá quise poner una comparativa con epidemias causadas por otros coronavirus. El SARS-CoV-2 forma parte de un grupo de virus que se llaman beta-coronavirus, que ya causaron epidemias en el pasado, pero de tipo bastante distinto al que estamos viendo ahora. Por ejemplo, en 2003 fue la epidemia de SARS-CoV. Esta epidemia se originó en China y causó 9.000 casos y cerca de 800 muertes, y tuvo una distribución global, o sea, logró expandirse a lo largo del mundo. En 2012, la epidemia de MERS, que se dio en Arabia Saudita y tuvo cerca de 2.500 casos y también cerca de 800 muertes, y quedó localmente restringida. En este caso la epidemia no se expandió a todo el mundo, quedó restringida al área de Arabia Saudita. Ahora, si miramos los números de este nuevo virus, que es SARS-CoV-2, que pertenece a esta misma familia de beta-coronavirus, podemos ver que hay un cambio drástico en la cantidad de casos que está causando, y esta epidemia no terminó. Ya vamos más de 8 millones de casos al día de hoy, y más de 450.000 muertes con una expansión global, con lo cual claramente este virus, dentro de esa misma familia, adquirió capacidades muy distintas a las que tenían otros virus relacionados, que también causaban problemas de tipo respiratorio. A la derecha podemos ver más o menos que la principal sitios de infección son las vías respiratorias, que esto creo que a esta altura lo sabemos todos. Y abajo a la derecha estoy mostrando un poco un timeline, una línea de tiempo de qué cosas estuvieron pasando, solo para acentuar la rapidez con la cual se fueron dando ciertos eventos. Por ejemplo, el 31 de diciembre es el primer reporte de un caso en Wuhan, en China. Ya el 10 de enero se publican las primeras secuencias del genoma viral, el 14 de enero comienzan los desarrollos de vacunas, el 19 de febrero se conocen las primeras estructuras de proteínas del virus, y hace poco, el 29 de mayo, ya se anunciaron las fases 2 de algunos ensayos clínicos de vacunas en humanos, y esto está progresando tanto el virus como los esfuerzos por controlarlo a un ritmo muy acelerado. Entonces, voy a hacer un repaso un poco más genérico de lo que son los virus y las epidemias virales, y después voy a entrar más en específico en nuestro trabajo. Esta epidemia viral no es la primera que existe, claramente, y acá solo quiero repasar rápidamente una epidemia muy famosa y muy grande, que fue la epidemia de la gripe española. Fue causada por el virus de influenza en 1918, y en ese caso hubo
al menos 500 millones de infectados, o sea, muchas personas infectadas, y aproximadamente 50 millones de casos fatales, ¿sí? Esta epidemia nace en las trincheras de la Primera Guerra y se disemina cuando los soldados vuelven a sus hogares. Y fue realmente una pandemia muy brutal que sufrió la humanidad, creo que la más cercana en el tiempo hacia atrás, aparte de esta que estamos hablando ahora, ¿no? Como pueden ver, la gente usaba el mismo tipo de medidas que estamos usando ahora, como por ejemplo pueden ver acá muchas personas usando barbijo. Bueno, ¿qué son los virus? Voy a dar un repaso un poco simple, digamos, para decir que los virus tienen muchas formas, tienen distintos tipos de genomas, como por ejemplo los genomas pueden ser genomas de ADN, ¿sí? Como podemos ver acá, o genomas de ARN, ese es el tipo de material genético que tiene el virus. Pueden ver acá a los coronavirus, son virus con genoma a ARN, y acá pueden ver una esquemática de lo que sería una partícula viral, donde en general el genoma está contenido adentro, luego tenemos una envoltura, muchas veces es de membrana, a veces no, y en esa envoltura de membrana tenemos ciertas proteínas que aparecen en la superficie del virus, que van a ser bastante importantes y vamos a hablar un poco más durante la charla. ¿Cómo es en general un ciclo muy simplificado de replicación viral? Bueno, el virus inicialmente se adosa a la membrana de una célula que va a infectar, logra de alguna manera entrar, libera su genoma y se replica, formando nuevas partículas virales que salen de la célula infectada y van a infectar a otras células. Entonces, para poder también ponerlo en contexto con otros agentes infecciosos como las bacterias, los virus son muy pequeños, mucho más pequeños que las bacterias, y no pueden ser vistos, por ejemplo, con un microscopio óptico. Recién se los pudo observar cuando se desarrolló la microscopía electrónica, y acá pueden ver, por ejemplo, una micrografía de esas partículas virales saliendo de una célula infectada. Y arriba a la izquierda pueden ver una diagramática de lo que es la partícula de SARS-CoV-2 con la proteína de superficie, que ahora la vamos a ver un poco más, que se llama Spike. Creo que sirve bastante una analogía, sobre todo para los que no somos biólogos, y por ahí, para poder entrar a entender cómo son los mecanismos que usa el virus. A mí me gustó mucho una analogía, que es pensar en la leyenda del caballo de Troya, porque esto nos ayuda bastante a entender qué hacen los virus. Entonces, ¿qué fue la leyenda del caballo de Troya? Los griegos estaban tratando de conquistar Troya durante muchos años, casi 10 años, y no podían, porque esta era una ciudad sitiada y protegida. Entonces, ¿qué hicieron para poder realmente conquistar Troya? Lo primero que hicieron fue construir un caballo gigante, adentro del cual escondieron a sus soldados. Y después les dijeron a los troyanos que se retiraban de la guerra, que se iban, y que dejaban este caballo como ofrenda, como trofeo. Bueno, con ciertas cuestiones que tiene la leyenda, los troyanos, hay algunas personas que tratan de alertar que este caballo no parece tan inocuo, pero finalmente los troyanos piensan que este caballo es un trofeo y lo entran en la ciudad sitiada, lo entran adentro de la ciudad. Entonces luego a la noche, una vez que el caballo está dentro de la ciudad, los soldados abren el caballo, que es lo que se puede ver en esta figura, los soldados salen, estando adentro de la ciudad, abren las puertas de la ciudad y dejan entrar a un montón de otros soldados griegos que no se habían retirado, solamente se habían escondido. Y de esa manera invaden Troya y ganan esa guerra. Esto es muy interesante como analogía para entender lo que hacen los virus, porque los virus hacen exactamente esto. Se disfrazan de alguna manera, logran que la célula los deje entrar, y cuando están adentro se desnudan, se replican y se reproducen. Entonces, si hacemos esa analogía, ¿cómo podemos entender un ciclo de replicación viral? Vamos a tener al virus, que es como el caballo de Troya. Este virus está recubierto por unas proteínas, que las vamos a ver un poco más luego en detalle. De alguna manera, ese virus, ¿sí?, en un primer paso, logra engañar a la célula, y la célula incorpora al virus por un proceso que se llama endocitosis, ¿sí? Y entonces esto es similar a la situación en la cual los troyanos dejan entrar a este caballo de Troya adentro de su ciudad sitiada. La ciudad sitiada sería la célula en esta analogía. Una vez que están adentro, el virus logra fusionarse en esta membrana en la cual fue endocitado y liberar su material genético, y esto es una analogía a los soldados saliendo de adentro del caballo de Troya, y en este caso lo que ocurre es que este genoma del virus, cuando es liberado dentro de la célula, se replica
genera más partículas virales que van a salir de la célula y van a infectar a otras células. Entonces, acá podemos ver un escenario, ¿sí? Una simulación de cómo el virus llega a una célula, hace una interacción de sus proteínas con las proteínas de la célula, y eso permite el ingreso del virus adentro de la célula, y finalmente el virus libera su material genético para después replicarse. Este es el proceso que a nosotros nos interesa entender. Entonces, lo primero que nos interesa entender es cómo hace este virus para entrar a la célula. El virus tiene estas proteínas en su superficie que se llama proteína spike, y esa proteína interactúa con un receptor en la célula, que es el receptor AC2. ¿Sí? Entonces nos va a interesar entender cómo es este proceso de reconocimiento. Y cómo interactúan en general los patógenos con las células para lograr la entrada. Muchas veces lo hacen a través de este tipo de receptores. Y en este caso lo que ustedes pueden ver es que distintos tipos de patógenos, como pueden ser algunos patógenos virales, bacteriales, hongos e incluso serpientes, en los venenos de las serpientes, las proteínas de estos patógenos que están representadas acá como modelos en verde, tienen ciertos motivos o patrones que acá están representados por estos óvalos rojos, se llama en este caso patrón o motivo RGD, es una secuencia muy corta en la proteína que le permite interactuar con el receptor celular y de esa manera invadir y entrar a las células. Entonces, este tipo de motivos, de elementos que están ubicados en las proteínas, que les permiten a las proteínas virales tomar control de alguna manera de la célula huésped, son lo que nosotros llamamos motivos funcionales, o a veces motivos lineales, y no solo acá se muestran todos los procesos en los cuales este tipo de patrones y motivos ayudan a los virus a completar su ciclo infectivo. Incluye no solamente el proceso de entrada viral, que recién describí, sino también, por ejemplo, cómo los virus evaden la respuesta inmune, y cómo manipulan la maquinaria de replicación del genoma de la célula, para luego formar nuevas partículas y egresar nuevas partículas virales. Este tipo de motivos acá los pueden ver representados con estas secuencias, que son secuencias de proteína, o sea, son secuencias aminoácidicas cortas que tienen las proteínas virales y que en general les permiten cumplir todo este tipo de funciones de interferencia con la función celular. Entonces a nosotros nos va a interesar justamente ser cazadores de estos motivos, o sea, entrar en las secuencias tanto de las proteínas virales como de las proteínas celulares que son receptoras del virus, y encontrar este tipo de motivos, este tipo de patrones de interacción. ¿Cómo hacemos eso? ¿De qué manera hacemos eso usando herramientas bioinformáticas? Bueno, por un lado, primero partimos de bases de datos de secuencias, que son bases de datos públicas. Después por ahí en las preguntas podemos hablar más de esto, pero esfuerzos muy importantes en financiamiento, tanto en Estados Unidos como en Europa, se están haciendo, por ejemplo, en este momento, por hacer accesibles públicamente las secuencias genómicas del virus y mucha otra información acerca de estos virus, para que pueda ser analizada por expertos. Entonces se parte de estas bases de datos de secuencias, se colectan secuencias de las proteínas, en este caso puede ser tanto la proteína spike del virus como la proteína que es el receptor AC2. A estas secuencias hacemos algo que se llama alinearlas, usamos algoritmos como algoritmos de alineamiento múltiple de secuencias, y alinear las secuencias de proteínas es algo como identificar las regiones conservadas en las proteínas y las regiones que tienen un mismo origen evolutivo y muchas veces una misma función. Entonces realizamos estos procesos de alineamiento de las secuencias, y después hacemos un último paso, que es la búsqueda de estos motivos funcionales. Como yo les conté que estos motivos son relativamente cortos, lo que usamos son ciertos algoritmos que hacen una búsqueda de patrones, de ciertos patrones cortos, y encuentran esos patrones, como muestra acá la lupa esquemáticamente, encuentran esos patrones cortos en las secuencias. Además, usamos algunos filtros adicionales para mejorar estos procesos de búsqueda. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos definir a estos motivos cortos que buscamos y cuál es la herramienta que usamos para encontrarlos? Estos motivos funcionales, como dije, son secuencias cortas, por lo cual los podemos codificar con una herramienta que se llama expresión regular. Acá, por ejemplo, vemos el patrón del que veníamos hablando, el patrón RGD de interacción con integrina, son simplemente 3 aminoácidos, RGD. Entonces,
podemos codificar ese patrón como una expresión regular. Esto sabemos que codifica para una función que es la unión a integrina, y el proceso que va a intervenir es el proceso de reconocimiento entre el virus y la superficie de la célula que es infectada. Mientras que otros motivos, como este que escribo acá, que es un poco más complejo, tiene una tirosina, en segundo lugar estos son todos aminoácidos, no puede tener una prolina, y luego tiene algún aminoácido hidrofóbico, es un motivo que sabemos que media la unión a la maquinaria de endocitosis, y por ende permite el segundo paso, que es el ingreso del virus adentro de la célula. De esa manera vamos reconociendo estos elementos y reconociendo posibles funciones en las proteínas. Como mencioné, también agregamos otros filtros en el algoritmo que ayudan a identificar patrones más óptimos o más probablemente funcionales, como por ejemplo analizar la conservación evolutiva de estos motivos. Si muchas proteínas de la misma familia lo contienen, hay más probabilidad de que sea funcional. A partir de esos patrones que hallamos en las secuencias, podemos identificar entonces funciones potenciales en estas proteínas, que por supuesto después tienen que ser validadas experimentalmente. Entonces acá voy a mostrar muy brevemente algunas de las cosas que identificamos en este proyecto en particular. Acá podemos ver el análisis que hicimos de la proteína Spike de SARS-CoV-2, esa proteína que está en la superficie del virus. Pueden ver en el panel A un alineamiento de algunas de estas proteínas, el alineamiento es mayor, pero acá mostramos algunas secuencias, y en negro pueden ver todos los casos donde encontramos un hit para el patrón RGD. Pueden ver que no es siempre RGD, lo simplifiqué, puede ser KGD o puede ser NGR, pero todos estos cumplen la misma función. Y podemos ver en este árbol filogenético que varias proteínas Spike de los coronavirus tienen estos motivos RGD o KGD en su superficie. Lo pueden ver acá en rojo, ¿sí? Y en azul se ven las regiones de esa proteína Spike que interactúan con AC2, que es el receptor ya conocido, y en rojo podemos ver este motivo RGD que se identifica en las secuencias, que también está bastante accesible para la interacción con la célula. Acá volvemos a ver la esquemática que estábamos discutiendo antes de la proteína Spike del virus interactuando con el receptor AC2, a la derecha ven un modelo molecular de esta interacción, donde en azul está AC2 y en rosa está la superficie de Spike que interactúa con AC2, y lo que estamos viendo es que la presencia de estos motivos RGD sugieren que puede haber correceptores, otros receptores del virus en la célula, como lo son las integrinas, porque estos motivos son motivos de interacción a integrinas. Y esto, hay varias sospechas de que puede haber más de un receptor celular, el que hoy conocemos es AC2, porque muchos virus usan más de un receptor, y conocer cuáles son los receptores es muy importante porque eso determina lo que se llama el tropismo de la infección, qué tipo de células pueden ser infectadas por un determinado virus. Bien, entonces este es por ejemplo el análisis, una parte del análisis que hicimos con la proteína Spike. Por otra parte, también fuimos a analizar, como se ve en este recuadro, una vez que ocurre el reconocimiento, tiene que ocurrir el segundo proceso, que es la entrada. Entonces, ¿cómo se transmite la señal después del reconocimiento para que el virus entre? Ahí nos enfocamos en la parte del receptor, no la parte externa que interactúa con la proteína viral, sino la parte interna, la parte intracelular del receptor AC2, esta partecita que se ve en el recuadro, y acá les muestro una ampliación de esa región, donde mostramos un alineamiento de secuencias de muchas proteínas AC2, y vemos que podemos identificar varios patrones de motivos en este alineamiento de secuencia. Y si vamos a mirar qué son todos estos motivos que están nombrados acá arriba, podemos ver que son todos motivos que intervienen en el proceso de endocitosis. Eso lo podemos ver acá abajo. Ven, por ejemplo, este motivo ApoPTB que se identifica acá, y este motivo endocítico que está marcado acá arriba. Este es el proceso de endocitosis, donde primero, cuando hay una interacción con el receptor, se va a formar algo que se llama una vesícula recubierta de clatrina, que se va invaginando, ¿sí? Se tiene que invaginar, y después tiene que haber un reclutamiento del citoesqueleto de actina, que corta esa invaginación, y se forma la vesícula donde quedó el virus adentro, en este caso. Entonces identificamos todos estos motivos en azul, que están mostrados acá arriba en el alineamiento, son motivos que primero ayudan al reclutamiento de esta vesícula recubierta de clatrina. Después este es un motivo IVAR muy interesante, que ayuda a curvar la membrana de la célula para que se forme esta invaginación, y después está este otro motivo NSK, que es un motivo que va a tener que ver con el reclutamiento de este citoesqueleto de actina.
Entonces la observación de estas secuencias nos indica que en el receptor AC2 no solo es importante la parte de afuera que interactúa con la proteína del virus, sino que hacia adentro tiene la potencialidad de transmitir la señal e inducir la endocitosis del virus. Y conocer estos mecanismos, por supuesto, ayuda a pensar de qué manera poder inhibirlos. Entonces, este es un esquema muy resumido, de muchas cosas no conté en este rato, conté particularmente la presencia de este sitio RGD, que podría mediar una interacción de spike, no solo con AC2, sino también con integrinas en la parte externa, y mostré que adentro, en la parte de AC2 intracelular, hay muchos más motivos funcionales que tienen que ver con el proceso de endocitosis. Y esos motivos también están en las integrinas, lo cual sigue sugiriendo que podrían ser correceptores. Entonces esto, como estaba diciéndoles recién, para lo que también sirve es porque si identificamos bases mecanísticas de cuáles son las interacciones proteína-proteína que están ocurriendo en la endocitosis del virus, podemos hacer uso de algunas drogas ya conocidas que inhiben esos procesos, o postular que estas drogas pueden llegar a ser factibles para un posible tratamiento de las infecciones con COVID-19. Entonces el trabajo sugiere ciertas avenidas a confirmar en muchos trabajos posteriores de ciertas drogas ya desarrolladas y ya probadas por entes regulatorios que podrían llegar a ser útiles en ensayos terapéuticos. Y también sugieren una serie de experimentos a hacer para validar estas predicciones que están en este momento en curso. Bueno, este es una slide un poco para terminar. Este es nuestro grupo de trabajo, el Laboratorio de Estructura, Función y Plasticidad de Proteínas, en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de UNSAM. Somos un laboratorio que está establecido en la UNSAM, este año van a ser 3 años que estamos acá. Hacemos trabajo bioinformático y también trabajo experimental con proteínas virales y con otros tipos de proteínas. Este trabajo se realizó en colaboración con el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, con el INBL, sito en Heidelberg, y el trabajo está accesible en este link como preprint, y en este momento está también bajo revisión de pares en una revista. Y con esto quiero dejar con una reflexión final, que nunca vamos a poder erradicar a los virus, pero al entenderlos mejor vamos a poder desarrollar nuevas vacunas y antivirales más efectivos y estrategias para minimizar sus efectos negativos. Bueno, muchas gracias, con esto termino. Bueno, muchas gracias, Lucía, la verdad, súper interesante. Quiero decir que las preguntas las vamos a abrir al final, que está el chat, si quieren ir haciendo ahora, yo con ayuda de Susana voy recuperando esas preguntas para después pasárselas a los oradores. Cierro el compartir pantalla entonces, ¿no? Vale. A ver. Y le damos entonces paso a la presentación de Daniel. Perfecto. Gracias, Lucía. Van dando felicitaciones, Lucía, toda la gente. Sí, están llegando muchos mensajes. Felicitaciones, buenísimo, excelente. Muy bueno, excelente, excelente. Sí, la verdad, excelente. Bueno, muchas gracias. Así que creo que no tenemos es raro habilitado. Estas situaciones virtuales donde no hay el aplauso no termina de ser satisfactorio. No, el aplauso creo que no lo habilitábamos, no sé qué. Así que, pero están... No, bueno, el aplauso real, habla. Claro. Aplauso. Cuando quieras, Daniel, tenés el micrófono apagado. A ver. Ahí están viendo, pero no se ve el cursor, ¿no? Ok. No, no se ve, el cursor no se ve. Pero se ve el celular. Bueno, listo. Buenas noches ya. Estamos oscuros. Es un gusto participar de estas actividades que está haciendo la universidad para difundir todo lo que está haciendo la Universidad de San Martín en términos de esta pandemia. Es más, creo que si uno mira las noticias de la última semana se va a encontrar que probablemente el campus de la universidad sea el lugar más seguro donde uno pueda vivir durante los próximos meses, teniendo en cuenta todos los desarrollos que están haciendo. En este caso lo que les voy a presentar es un análisis que tiene que ver con establecer cuáles son los patrones de movilidad ciudadana.
y déjenme ser explícito, no es porque nos interese ver cómo se mueve la gente en particular, sino porque, como todos saben, el contagio de la enfermedad es llevado por las personas cuando se mueven, y entonces lo que nos interesa es ese movimiento colectivo de los seres humanos que llevan la enfermedad. Es un trabajo interesante desde varios puntos de vista. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que está hecho en cooperación con una empresa como Telefónica, Movistar, a partir de la cual realizamos en los primeros días en que se dictó la cuarentena o las medidas de restricción, generamos un hub de analítica avanzada junto con el grupo de Big Data de Movistar y Telefónica para llevar adelante este análisis por parte de Telefónica con el grupo que forma la unidad LUCA, y por la parte de la Universidad San Martín, 3 investigadores del Instituto de Ciencias Físicas, que incluyen a Ezequiel Álvarez y a Dante Quialbo, distintos centros del ESIT. Decía que es algo que es normal en la Universidad de San Martín, pero no en general en las universidades argentinas, de que se puedan llevar adelante estos trabajos, y fueron extremadamente fructíferos, tales que a los pocos días de juntarnos fuimos capaces de generar los primeros índices. Es la primera vez que vamos a hacer una charla pública sobre esta, si bien esto fue realizado ya hace casi 3 meses, porque lo que hicimos fue dedicarnos a otorgar estas herramientas que van a ver los resultados a aquellos que tienen que hacer la gestión pública, para darles métricas que les permitan cuantificar la eficacia de la cuarentena, que la pueden utilizar para estimar los efectos de posibles medidas, contagios, movilidad, evitar que se produzcan contagios, como van a ver en algunas de las herramientas, y no para el público en general. De hecho, todas estas herramientas que les voy a mostrar se encuentran en un sitio web, una aplicación que está con clave y con usuario, que solamente la pueden usar aquellos funcionarios públicos que tienen interés en el tema, que eso incluye a Jefatura de Gabinete, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, y a partir del interés que demostró el Ministerio del Interior es que le pasamos estas herramientas a 23 de las 24 provincias de Argentina, con la cual UNSAM firmó un acuerdo para dar esta herramienta de manera gratuita hasta el fin de la pandemia. Y se está usando, van a ver, para muchos motivos, y van a ver algunas de las situaciones en las cuales usar las herramientas o estos resultados tuvieron un efecto importante en algunas de las medidas que se tomaron. Entonces, lo que les quiero contar, les dije que había 2 cosas importantes. Uno tenía que ver con esta interacción entre una universidad pública y una compañía privada. La otra tiene que ver con un tema que es muy relevante en la sociedad en general, y que es que siempre existe una tensión muy fuerte entre lo que uno podría llamar privacidad y la seguridad o la salud. ¿Sí? Esa tensión existe todo el tiempo cuando ponen una cámara en la esquina de casa, entonces uno se siente un poco más tranquilo, tal vez porque nuestros hijos pueden volver a la noche con un poco más de seguridad, pero por otro lado estamos entregando información sobre nuestros movimientos, sobre cuándo entramos y salimos de casa, etc. Entonces esa tensión está constante en todas las cosas que tienen que ver con seguridad, y en este caso con salud. Y habrán visto que han salido algunas aplicaciones que se hicieron públicas en las cuales se estimaron movilidades utilizando datos personales, datos de GPS que uno otorga en general, muchas veces sin saberlo, cuando utiliza alguna aplicación en el teléfono, algún juego, por ejemplo. Te está cediendo datos, que esos datos después se venden y se utilizan para hacer análisis comerciales o de distinto tipo. Nosotros decidimos que teníamos que encontrar una manera de conservar la privacidad de la gente y a su vez poder dar información precisa para la gestión pública. Y la manera que hicimos eso fue justamente con la gente de Movistar, es utilizando como única información para hacer el análisis cuál es la actividad que se registra en la radiobase de Movistar, sin ningún dato personal, sin ningún GPS, con datos totalmente anónimos. Para dar una idea muy simple, cuando uno tiene un dispositivo, un celular, el celular está conectándose a la red constantemente y se conecta a las antenas que están más cercanas, a las radiobases más cercanas. De hecho, lo hace unas 40.000 veces por día aproximadamente cada celular. Y lo hace con la antena que está más cercana, con la siguiente, con la otra, y de hecho va switchando a veces entre una y otra sin que uno se mueva, simplemente por cuestiones técnicas, porque una antena desatura, etc. De todas maneras, si uno mira más o menos la actividad que se registra en la antena a partir de un dispositivo durante unos 30 minutos, uno va a ver que se conectó a 2 o 3 bases, y sabiendo dónde están las bases, lo que conocemos es la localización de las bases, uno puede hacer una estimación de cuál es la posición de ese dispositivo con una cierta precisión. Es una precisión que no es igual a la del GPS, pero que de todas maneras van a ver que en términos colectivos, cuando uno suma sobre una gran cantidad de dispositivos, la sensibilidad que se tiene al movimiento colectivo y no individual, que es el que nos interesa, el colectivo, es extremadamente alta. Una de las grandes ventajas de este método es que hay una disponibilidad temporal del 100%, básicamente. El celular está todo el tiempo conectándose a una antena,
mientras que el GPS solo da información cuando uno está en el exterior, no cuando uno está en una zona cubierta. Y la otra tiene que ver con la estadística fabulosa, porque Movistar tiene algo así como 10 millones de clientes, con lo cual estamos ampliando básicamente un cuarto de la población de la Argentina, esto es un tercio de todos los dispositivos que existen en el país. Teniendo en cuenta que no existe un sesgo marcado, porque la distribución económica, salvo en algunos lugares del norte del país en general, la distribución es bastante pareja entre las distintas compañías, eso representa una estadística fabulosa para ver movimientos colectivos. Como dije, son datos anónimos, son todos agregados, o sea, sumados sobre una gran cantidad, de tal manera que uno no puede determinar de quién es, y además están procesados dentro de la misma compañía, nunca sale un dato de ahí, esa es una cuestión muy sensible para las compañías telefónicas, que es la de privacidad. Rodrigo hablaba de ciencia de datos, de grandes datos, de Big Data, y a veces uno no sabe qué significa Big Data. Bueno, para darles una idea de los datos con los que hay que lidiar, estamos hablando de 10 millones de dispositivos, que se conectan unas 40.000 veces por día cada dispositivo, y ya es una evaluación que lleva 100 días, eso significa 4 billones, billones de los nuestros, no los americanos, de datos que hay que analizar, ¿sí? Para darles una idea, los datos de las bases están en términos de latitudes y longitudes. Pasar eso a distancia significa una cosa o una ecuación que parece muy sencilla, que es simplemente trigonométrica, o invertir algún arco tangente, una cosa por el estilo, pero cuando uno tiene que hacer eso tantas veces, normalmente lo que ocurre es que cualquier clúster, no importa cuán sofisticado sea, se cae, ¿sí? Y de hecho lo hemos visto, y para eso ha sido muy importante la colaboración con la gente de Telefónica, además de los datos, por la capacidad de análisis que tienen, y por el hecho de haber podido formar un equipo altamente interdisciplinario, en el cual hay físicos, médicos, economistas, abogados, ingenieros, informáticos, etc. Entonces, de esta manera, cuando uno estima la posición de un dispositivo, lo hace eso en periodos de 30 minutos, así que tiene 48 periodos de 30 minutos, simplemente viendo esas posiciones, uno puede ir sumando los desplazamientos, y estimar cuál es la cantidad de kilómetros recorridos por ese dispositivo. Por supuesto que eso se toma un promedio sobre el total de aparatos que hay en una localidad, y eso da un desplazamiento absoluto. ¿Cuántos kilómetros se recorre en promedio la gente que vive en una determinada localidad por día? ¿Sí? Ahora, el desplazamiento absoluto es una cosa que depende muy fuertemente de la región, si es ciudad, si es rural, porque las distancias son muy distintas. Entonces nos pareció que un índice que era mucho más preciso era un desplazamiento relativo. Esto es medir básicamente cuánto se recorre en promedio la ciudadanía en una determinada localidad en un día dado, digamos el día de ayer, dividirlo por lo que recorría normalmente en lo que llamamos una semana patrón. Llamamos semana patrón a la semana entre el 2 y el 6 de marzo, que es una época en la cual, digamos, había normalidad en el sentido de que no había ningún tipo de restricción y que además ya habían comenzado las clases. ¿Sí? Van a ver que después vamos a dividir esto para darles una idea en 3 periodos: normalidad, el periodo de esa semana en que no hubo clases, y la cuarentena que inicia el 20 de marzo y vaya uno a saber cuándo finaliza. Entonces esto es un número muy simple, en el sentido que es un número que va típicamente entre 0 y 1, 0 significa que no hay movimiento, o sea que el cumplimiento de las restricciones es perfecto, 1 significa que no hay cumplimiento o que se han liberado la situación de tal manera que la gente se mueve como lo hacía en épocas normales, a principios de marzo. Entonces, sin dar más vueltas, les voy a mostrar un resultado para que vean la situación que es típica en casi todo el país. Lo que les voy a mostrar es cuál es este índice R para la Argentina, es el promedio sobre todo el país. Esto significa alrededor de unos 10 millones de dispositivos en toda la Argentina. Entonces ahí tienen este índice R en función de los días, desde el 1 de marzo hasta ayer, que es el último día en el que tenemos datos. Pueden ver que en la zona de la izquierda, que es lo que llama normalidad, las primeras 2 semanas de marzo, el índice es alrededor de 1, ¿sí? La gente se mueve normalmente en las épocas normales. Sin embargo, pueden empezar a ver que hay sutilezas, en el sentido de que se nota que hay días que la movilidad es mayor y días que es menor. De hecho, pueden ver que siempre que aparezca un valle, en general eso se trata de un día domingo o de un feriado, ¿sí? La gente se mueve un 10 o un 15% menos de lo que hace durante la semana. Y los picos corresponden a los viernes, ¿eh? En las épocas, recuerdan que había épocas que la gente los viernes salía, y iba a la noche, iba a tomar algo y volvía después más tarde a su casa. Bueno, está reflejado en ese tipo de movilidad. Eso le da una idea de que, aun cuando la estimación de la posición no es perfecta, como sería con un GPS, cuando uno promedia sobre una gran cantidad de aparatos, se tiene una sensibilidad muy grande en términos de la movilidad colectiva de un determinado lugar. Si miran a la derecha, lo que van a ver es qué es lo que pasa a partir del 20 de marzo, que es cuando se dicta la cuarentena. En principio, el índice R cae drásticamente a 0,33, eso quiere decir que
a comienzos de la cuarentena la movilidad era del orden del 33% de lo normal en todo el país. Hoy día estamos en el 63%, y de hecho si miran esa línea ahí punteada naranja, lo que muestra es una pendiente bastante clara de crecimiento de alrededor de un 0,4% por día, ¿sí? Que viene manteniéndose constante desde que terminó la primera semana de la cuarentena, que como recuerdan además tuvo varios feriados. Pero está claro que hubo un cambio en el patrón de movilidad, pero de vuelta, si miran en la zona del periodo de cuarentena, van a ver que se vuelve a repetir el mismo patrón, en el sentido de que sábados y domingos y feriados la movilidad es menor, días viernes la movilidad es mayor. Eso es algo que todavía sigue ocurriendo aún con las medidas de restricción. Y el otro periodo que está ahí en el medio, que pueden ver que es esa semanita ahí entre el 15 y el 20 de marzo, es la época en la cual se dictó el cierre de las escuelas, y además se le pidió a aquellos que estaban en grupos de riesgo que se quedasen en su casa. Eso ya hizo bajar la movilidad a valores del orden del 70%. De hecho, pueden ver que no estamos muy lejos de la situación de movilidad que existía con esas medidas parciales de restricción. Muy bien. Ahora, como les dije, esta es una herramienta que nosotros proveemos a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional, en el cual es una página web, a partir del cual pueden hacer un despliegue de la movilidad en distintos lugares, y eso puede ser por nación, por provincia, por partidos o por localidades. Entonces, simplemente para darles una idea de cómo la movilidad ha variado en la Argentina, en particular debido a las distintas medidas que se tomaron, o a la situación epidemiológica, en el mapa de arriba tienen el índice de movilidad para el país, que es en azul, Salta, que es en amarillo, que pueden ver que, si bien siempre fue un poquito más alta que la del resto del país, a partir de que se fueron liberando actividades, hoy Salta está por encima del 80% de movilidad. O sea, quiere decir que gran cantidad de las actividades ya se están llevando a cabo. Mientras que si miran la ciudad de Buenos Aires, el índice de la ciudad de Buenos Aires siempre fue el de menor movilidad de todas las localidades de la Argentina, con una cierta cantidad de habitantes. Es por cuestiones socioeconómicas, por las posibilidades de quedarse en casa, etcétera, y por las distintas maneras de poder permitirse el teletrabajo de los porteños, probablemente respecto de otras localidades. Pero estamos en la Universidad de San Martín, así que si quieren ver abajo en el mapa pueden comparar cómo es la movilidad en el partido de San Martín. Pueden ver que la movilidad en el partido de San Martín es bastante parecida al patrón que tiene el resto de la Argentina, con un índice de movilidad apenas un poquito menor, ¿sí? Pero pueden notar que, por ejemplo, los domingos o los feriados, la movilidad cae sustancialmente por debajo del 30%. Eso es incluso más exacerbado que el resto del país. La misma herramienta que proveemos en términos de estos índices diarios, que son muy útiles para poder comparar día con día, también lo damos en términos de una herramienta de visualización, y esa es una de las razones por la cual no lo hacemos públicos, es porque ya hay suficientes razones para asustarse como para seguir viendo mapas en rojo que nos hagan sentir que vivimos en más peligro. Pero es un mapa que ahí les voy a mostrar tres comparaciones. Ese mapa que están viendo ahora es del 5 de marzo, es la época en la que no había ningún tipo de cuarentena. Rojo quiere decir que la movilidad está por encima del 70%, en algunos casos cercana al 100%, lo cual es normal porque era la época de normalidad. Cuando comienza la cuarentena, por ejemplo el 23 de marzo, que además era un día feriado, pueden ver que el mapa se vuelve mucho más azul o amarillo, que significa movilidades del orden del 30%, o en algunos casos, como en la Patagonia, por debajo de ello. Si quieren ver el día de ayer pueden ver que la movilidad en buena parte del país es comparable con la que había en términos de normalidad. En la zona de la provincia de Buenos Aires y más hacia el sur, van a ver algunos colores un poco más claros, de verde y amarillo, que tiene que ver con lo que hablábamos, de que movilidad es del orden del 60 o 65% o menor. Pero está claro que hay, incluso en provincias donde se han abierto muchas actividades, la movilidad es casi del orden del 100% en estos días. Como decía, vivimos en la universidad, trabajamos en la Universidad de San Martín, así que cómo andamos por casa. Aquí pueden ver cuál es la situación en términos de movilidad, en términos de los colores. Tienen a la izquierda el indicador de las distintas franjas de colores que significa. Pueden ver qué es lo que ocurre en la zona de la capital federal y los alrededores, en particular centrado en General San Martín. Y de hecho, si hacemos una ampliación sobre General San Martín, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, que en la zona cercana a la universidad, la movilidad está en el orden del 44%, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que en el país está por encima del 60% ya. O sea, San Martín
o al menos en los lugares más céntricos de San Martín, la movilidad es baja, probablemente en este caso esté aparejado con el hecho de que no hay actividades en la universidad, con lo cual la movilidad en esa zona es sensiblemente menor de lo que uno esperaría. Hablamos de inteligencia artificial, de ciencia de datos, ya les mostré que hay una gran cantidad de datos involucrados, obviamente, y hay una serie de algoritmos que hay que definir, y esa fue buena parte de nuestro trabajo, en cooperación con la gente de Telefónica, para poder hacer estimaciones precisas, estadísticas de esta movilidad. Lo otro que hicimos y que resultó de gran interés, sobre todo para los organismos de gobierno, es generar un predictor de inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Dado todo lo que pasó en los últimos 3 meses, toda esa serie temporal de datos, predecir cuál debería ser la movilidad de mañana, por ejemplo, si no pasa nada raro, ¿sí? Y parece una cosa trivial, más o menos extrapolarlo, pero tengan en cuenta que hay que hacer correcciones por si es un día feriado, si es un viernes, si es un sábado, un domingo. Hay patrones a veces que tienen que ver con cuestiones de si llovió, si no llovió, entonces es una herramienta más complicada que predice en base a lo anterior qué es lo que debería ocurrir mañana. Entonces, el día de mañana se hace la medición, se compara con el predictor, y lo que muestra este mapa, que es mucho más agradable porque tiene mucho más verde, es una comparación entre el predictor y lo que sucedió. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que si está en verde, el predictor o el resultado que se obtuvo es bastante similar al predictor, con lo cual no hay un motivo de alarma en principio, quiere decir que las cosas siguen como estaban, pueden estar bien o mal, pero siguen como estaban antes, mientras que si aparece un color rojo, eso quiere decir, por ejemplo, que la movilidad estuvo un 10% por encima de lo que uno hubiera esperado en condiciones normales para ese día. Eso quiere decir, por ejemplo, que abrir nuevas actividades o el cumplimiento de las medidas de restricción no ha sido suficientemente bueno. Entonces, en primer lugar, la movilidad es muy útil para verificar el cumplimiento de las medidas de restricción, para comprender cómo se están cumpliendo, pero a partir de las conversaciones con las distintas provincias, y sobre todo con aquellas que empezaron a abrir actividades, surgieron preguntas que estaban relacionadas en intentar ver algunas recomendaciones sobre cómo poder reactivar la economía manteniendo la tasa de contagio suficientemente baja. Entonces, ahí tiene que pensar uno en términos más o menos simples, y es que la actividad económica depende, a grosso modo, de la cantidad de gente que participa de ella. Imagínense gente que va a hacer compras a un negocio. Mientras que el contagio no depende solamente de la cantidad de gente que participe, sino de la cantidad de gente que se agrupe en un determinado lugar, porque eso incrementa fuertemente las posibilidades de contagio. Esto es, a un negocio en términos económicos le da más o menos lo mismo que entren 10 clientes durante el día, 1 por hora, que de entre los 10 juntos, ¿sí? La actividad económica sería la misma, pero en términos de contagio, que entre un cliente por hora no significa una alta posibilidad de contagio, que entre 10 juntos en una superficie muy pequeña, sí. Entonces la idea era tratar de reactivar la economía, o algunos aspectos de la economía, incluso algunos aspectos de recreación, aprovechando que en algunas situaciones se generan valles, no picos de movilidad, sino valles, y eso tenía que ver con el hecho de que los feriados y los fines de semana la actividad es mucho menor, y resultaría un poco extravagante hacerlo en términos normales, en tiempos normales, proponer que se abran actividades los días feriados o los fines de semana. Ante una situación de emergencia como es la de la pandemia, uno se puede imaginar, lo que siempre le decíamos a los distintos gobernadores era que a nadie le gusta ir al dentista un día de semana, menos le gusta ir un día domingo, pero ir al dentista el día domingo es más seguro que salir a la calle un día viernes y tomarse un colectivo para ir hasta el dentista, porque la chance de contagiarse es mayor. Entonces, una de las propuestas que hicimos fue que algunas actividades se abriesen durante los momentos o los días que había menos movilidad, y además avanzamos un poco más en el análisis en términos de discriminar cuáles son las franjas horarias en las cuales la movilidad es mayor o menor, porque eso también juega un papel importante. Y ahí tienen un ejemplo en el gráfico de abajo, es un barrio particular de la ciudad de Buenos Aires, que es Caballito, donde tienen la contribución al índice R en 3 franjas horarias, ¿no? La primera es de 0 a 6, la segunda es de 6 a 11, a la mañana, al mediodía de 11 a 16, a la tarde de 16 a 21, y a la noche de 21 a 24. Lo que está en azul son las contribuciones al índice R para un día viernes 6 de marzo, o sea, un día viernes en el que no había restricciones. Y pueden ver que en particular tiene un pico en el horario de la tarde-noche, ¿sí? La mayor actividad se produce entre las 16 y las 21. Por otro lado, si uno mira un día de cuarentena, un 27 de marzo, que también fue viernes, lo que se va a encontrar es que, obviamente, que la actividad es mucho menor, porque el índice de R es menor, pero que la contribución más alta, el pico, no se encuentra a la noche, sino que se encuentra más bien al mediodía, ¿sí? Y eso son las cosas que uno puede observar en la calle, que la gente no sale tanto de noche, o al menos en esa época no lo hacía,
y más bien tenía las actividades concentradas más cerca del mediodía. Entonces, una de las propuestas también era que algunas actividades que hubiese que realizar, se realizasen en horarios más bien nocturnos, después de las 7, 8 de la tarde, donde la cantidad de gente que se encuentra en la calle es menor. Por suerte nosotros solo podíamos dar información y recomendaciones, las decisiones las tomaron otros, así que no nos hacemos responsables de ninguna barbaridad que se haya ejecutado en las últimas semanas. Pero para mostrarles una idea de que algunas provincias lo tomaron en cuenta, el ejemplo más claro es San Luis. San Luis no tiene prácticamente contagiados desde hace ya varias semanas, y tomaron muy seriamente la idea de que fomentar la movilidad, en particular las actividades recreativas, las que tenían que ver con encuentros familiares, asados, etcétera, en los fines de semana. Y lo que pasó es que, si miran ahí donde está el circulito, el primer fin de semana se llenó de actividades como si fuese un día de semana, y en los siguientes fines de semana la actividad creció más que durante la semana laboral, ¿sí? Lo cual habla un poco también de cuál es la forma de trabajo de los puntanos. Y lo digo esto en broma porque uno de nuestros colegas es de San Luis. Pero pueden ver que la actividad de la movilidad en San Luis durante los fines de semana llega en algunos casos al 80 o al 90%, ¿sí? Mucho más que durante la semana. El otro, y les muestro simplemente un caso abajo para que vean un ejemplo de lo que podría pasar si se levantasen las restricciones, es un ejemplo que ocurrió en la vida real. En la provincia de Chubut las restricciones eran extremadamente estrictas, en el sentido que había toque de queda, incluso por la noche, etc. Pueden ver que el índice azul es el país, el rojo es el Comodoro Rivadavia, la principal ciudad de Chubut. Por cuestiones diversas que no vamos a discutir aquí, el día 21 de abril se presentó ante la justicia y se aprobó un pedido de habeas corpus para levantar las restricciones que estaba imponiendo el gobierno, con lo cual se liberó básicamente la movilidad, y simplemente el hecho de haber dicho que la gente se podía mover hizo que la gente se moviera, y saltó de un día para otro la movilidad de lo que era algo del orden del 40% a más del doble, ¿sí? Obviamente cuando el habeas corpus fue retirado y volvieron las restricciones, la movilidad en Chubut volvió a ser exactamente la misma que la del resto del país, lo cual muestra que las restricciones tienen un efecto, que la gente cumple lo que se le pide, y que cuando no se lo pide, en general deja de cumplirlo porque al fin y al cabo no se lo están pidiendo. Pero que si juegan un papel relevante, y que más allá de que los argentinos somos destacados por en general no cumplir con las reglas, yo me atrevería a decir que, dada la situación que se está viviendo y la longitud de la cuarentena, uno podría decir que se están cumpliendo bastante adecuadamente. Lo último que le quiero mostrar es que este índice, que fue lo primero que nosotros calculamos y que jugó un papel muy importante y que sigue jugándolo en términos de la cuarentena, de hecho lo siguen usando en todos los órganos de gobierno, fuimos más allá, no solamente de estudiar cuánto se mueve la ciudadanía, sino hacia dónde se mueve. De vuelta, haciendo un análisis totalmente anónimo, pero teniendo en cuenta que cuando alguien se mueve, o cuando un aparato se mueve, lo que hace es ir switchando de una base a otra, y como las bases, las antenas están bien localizadas, uno puede hacer una especie de continuidad, digamos, de ese flujo de movimiento y establecer cuáles son los patrones en términos de cuánta gente, por ejemplo, está yendo de una localidad a otra. ¿Sí? Eso significa que en lugar de un índice que sea un número nada más, lo que uno tiene en términos matemáticos bastante más complejos es una matriz, que básicamente lo que indica es cuánta gente está yendo de la localidad I a la localidad J y viceversa. Y en particular eso tiene una gran utilidad para estimar contagios futuros, porque si uno conoce cuántos enfermos hay en las determinadas localidades, y cómo se mueve ese flujo de personas que llevan el contagio, uno, por ejemplo, puede predecir hacia dónde está yendo el contagio en localidades que antes no lo tenían. Pero, por supuesto, tiene un uso mucho más interesante, y es el que le están dando en buena parte del país, que tiene que ver con que si uno es, por ejemplo, intendente de una localidad en la cual básicamente no hay contagios, quiere asegurarse de que no estén viniendo ciudadanos de una localidad donde el contagio tiene un alto índice, que por lo tanto podrían traer la enfermedad y generar nuevos brotes en su propio lugar. Entonces, se está utilizando mucho esta herramienta en términos de poner, por ejemplo, barreras sanitarias, y se ve que se observa una gran movilidad de una ciudad con muchos contagiados hacia una que no la tenga. Esta matriz es extremadamente compleja en términos de comprensión para los funcionarios públicos, por lo cual, de vuelta, el resultado fue presentado en una forma mucho más simple, que es un mapa, y de hecho en esta aplicación, y acá les puse simplemente un ejemplo, lo que tienen en la figura de arriba es básicamente un análisis que hice de cuáles son los principales distritos, por ejemplo, que aportan ingresantes a la Comuna 12.
Saavedra, que es el lugar donde yo vivo, donde estoy en este momento, y pueden ver que están pintados de distintos colores, y a algunos les pueden llegar a llamar la atención, pero está claro que la mayoría de la gente que entra a Saavedra viene o de las comunas de al lado, de Belgrano, o viene de la Comuna 15, o viene de Vicente López, o viene de General San Martín, pero hay una cantidad, alrededor de casi el 6% de las personas que ingresan a la Comuna 13, a la Comuna 12 de la Capital Federal vienen de La Matanza, ¿sí? Con lo cual, ahí se puede ver que la movilidad no solo tiene que ver con los distritos adyacentes al lugar donde uno vive, sino que en algunas situaciones se produce movilidad desde otros distritos. Eso mismo se puede hacer por localidades, y de hecho, como decía, esto está siendo muy utilizado sobre todo en localidades del interior de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias donde no hay infectados, básicamente. Entonces, voy a terminar aquí. Lo que generamos son, con un arduo trabajo en cooperación entre investigadores de la universidad y gente del grupo de Big Data de Telefónica y Movistar, una serie de herramientas para la toma de decisiones de políticas públicas con información precisa. Una de las cosas que hablábamos era, ¿para qué sirve tener estos análisis de datos? Bueno, está claro que si uno sale a la casa, a la calle, puede tener una idea si hay más o menos movimiento, y decir, bueno, se está cumpliendo más o menos la cuarentena, pero es mucho más fácil y mucho más posible hacer una gestión pública correcta cuando uno cuenta con datos concretos, precisos, de análisis hechos que tienen una validez estadística claramente definida. Entonces lo que nosotros le proveemos a los distintos organismos de gobierno es el índice de desplazamiento relativo, la visualización en un mapa de calor, este predictor de inteligencia artificial, y no hablé de la alarma de movilidad en términos de llamados al 148, porque eso probablemente sea motivo de otra charla, y este flujo de movimiento que permite, por ejemplo, predecir el movimiento de la infección y evitar que se generen nuevos focos. Esto nos llevó en particular a tener una gran interacción con organismos de gobierno que usan información, y eso, como decía, de varios ministerios, y de casi todas, salvo una, las provincias de la Argentina, en la mayoría de los casos con los ministros encargados o los jefes de gabinete de las distintas gobernaciones. Como decía, las herramientas no son públicas, porque queremos evitar la sobreinformación, alarmar a la población, y porque además nos parece que la ciencia, el desarrollo y la salud no se llevan a cabo en las redes sociales, sino uno eso lo hace en las oficinas de gestión, en los laboratorios, en los centros de investigación, y la idea es justamente poder otorgar a los que tienen que hacer la gestión informaciones precisas y no gráficos que tengan que bajar de Twitter. Y por otro lado, tampoco hicimos consideraciones epidemiológicas ni de salud. Nuestros análisis son totalmente de movilidad, más allá de algunas posibles recomendaciones que siempre están basadas en términos de análisis de la movilidad. Nos parece que las cuestiones epidemiológicas y de salud hay que dejárselas a los expertos, y que son los grupos de gestión que tienen toda esta información que viene de distintos canales, sean los que en base a esa información tengan la capacidad de tomar las mejores decisiones para lo que sucedió y probablemente, seguramente para lo que sigue en términos de esta pandemia. Así que termino aquí y les agradezco la atención a todos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. También sumamente interesante. Me parece que hay muchísima tela para cortar, sobre todo de la relación entre ambas charlas. Yo no sé si ahora quieren ya mismo abrirle el piso a las preguntas. Si hay alguna pregunta, si no, hay algunas que ya enviaron a la hora de la inscripción, y si no, a mí me gustaría destacar algún punto que me es particularmente, digamos, cercano y que me interpela particularmente, que es la relación que se puede ver entre la apertura de los datos, ¿no? El trabajo de Lucía, claramente, fuertemente basado en una base de datos pública, donde hay un interés muy grande en que eso crezca y se haga disponible, y eso se acerca mucho también a mi campo de investigación, donde los datos públicos han hecho una revolución. Y por otro lado, el trabajo de Daniel, donde claramente esos datos no queremos que se vuelvan públicos, y no querríamos que estuvieran en manos de todos saber a dónde fue uno ese viernes a la noche, donde no debería haberse ido a ningún lado. Entonces, ese vínculo, y obviamente acá estamos hablando tal vez de dos casos que son extremos, encontrar
el punto de quiebre, es el lugar donde se cruzan esas dos curvas, y uno dice, bueno, hasta acá tenemos que hacer de ciencia abierta, y qué sé yo, y hasta acá tenemos que restringir el ingreso. Me parece que es uno de los desafíos más importantes de esta época, y en particular con todo el acceso a los datos que hay. No sé, Lucía, por ejemplo, si vos querés comentar sobre ese acceso, tal vez pase un poquito rápido, pero sobre ese acceso a esas secuencias, cómo es, si tiene alguna restricción, o de dónde surge. Bueno, en general hay una tendencia muy fuerte en este momento en lo que es datos biológicos. Está viendo en los últimos años, primero, obviamente, está viendo mucho Big Data en biología, con lo cual yo hablé de proteínas, pero hay Big Data en transcriptómica, en un montón de áreas. Se generan volúmenes de datos gigantes, pero que hasta hace unos años no estaba tan estructurado la manera en la cual esos datos estaban accesibles al resto de la comunidad científica. Y obviamente la bioinformática fue creciendo muchísimo en los últimos 15 o 20 años, existe desde hace más tiempo, pero existe una necesidad enorme de poder extraer información de toda esa cantidad de datos que hoy está disponible. Entonces hay una serie de esfuerzos que rinden sus frutos, donde en ciertos países crean y mantienen bases de datos, que eso por supuesto también es un esfuerzo grande, pero hay mucha inversión en esto, en que existan estas bases de datos donde las secuencias genómicas están disponibles, las secuencias de proteínas están disponibles, los análisis de transcriptómica están disponibles, y en general, por métodos programáticos, los investigadores pueden acceder en muchos casos a toda esa información. Por supuesto hay información que no está siempre totalmente disponible, por ejemplo, cierta información que un hospital tenga sobre pacientes, tal vez no está en una base de datos totalmente pública, con lo cual hay un montón de discusiones acerca de esta accesibilidad, y cuando se trata de datos médicos entran a jugar cuestiones que tienen que ver también con las que mencionaba Daniel, con que uno quiere que todos sus datos médicos puedan ser accesibles a cualquier persona. Entonces, por ejemplo, hay países como Dinamarca donde han hecho estudios retrospectivos y prospectivos de enfermedades, pero tienen unos sistemas muy seguros para anonimizar los datos de los pacientes. Pero eso a su vez permite una estandarización de la parte de datos clínicos que la gran mayoría de los países no los tienen, ¿no? Uno, si tuvo su experiencia personal, va a muchísimos médicos que siguen teniendo una fichita de papel donde anotan, y los estudios no están sistematizados a dónde están puestos. Entonces hay muchos temas con esto, pero en lo que nosotros analizamos, que son las secuencias de proteínas que se pueden deducir a partir de las secuencias genómicas, eso está habiendo un esfuerzo grande en que sea público y esté compartido, y en particular, por ejemplo, la Unión Europea generó una unidad COVID, donde están poniendo especial énfasis, esto lo hizo el INVL, una parte del INVL que se llama EBI, que es un Instituto Europeo de Bioinformática, para justamente todos los datos de COVID, tratar de hacerlos accesibles lo más rápido posible, lo cual obviamente acelera la capacidad de los investigadores de aplicar técnicas para analizar esos datos. Esa tendencia existe. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que de hecho uno de los problemas más serios, y el que siempre se trata cuando se analiza ciencia de datos, inteligencia artificial, lo que fuera, es la de la privacidad. El tema de la privacidad es fundamental, está en todas las discusiones, y es una que no se puede evitar y no se puede escapar. Nosotros decidimos, y en parte también porque es política de las compañías telefónicas, de jamás entregar ningún dato de teléfono salvo que haya un pedido expreso de un juez. Eso es una regla clara, porque además lo prohíbe la ley. Sí hacer el análisis que fuese más preciso posible en términos estadísticos, como para que se pueda hacer gestión. Pero es una discusión que uno puede darse, de hecho algunos países se lo han dado, otros lo han pasado por encima directamente. Uno podría, por ejemplo, hacer estas cosas de contact tracing, que se están discutiendo en muchos lugares, para que mezclar estas movilidades individuales con la posibilidad, con la base de datos de contagiados, para ver si se han producido contactos entre personas sanas y contagiadas y poder seguirlo, hacerle test. Por supuesto que eso entra en las cuestiones de privacidad, eso no quiere decir que sea imposible hacerlo, que esté prohibido, pero es una discusión que hay que dar, y que la sociedad como tal tiene que decidir si, hasta cuándo quiere ceder de su privacidad en términos de proteger su salud o proteger su seguridad. Es una cuestión constante, y es una pregunta, y es una discusión sana, que es importante que se dé y que no quede simplemente en manos de alguien que decida
que es lo que hay que Es hacer. interesante que con la aplicación Cuidar y todo eso, apareció la pregunta que no estaba tan, si bien estaba presente en distintos áreas de discusión, en distintos nichos, si se quiere, se puso en el debate público por primera vez una pregunta de esas características relacionada con la tecnología, ¿no? Exactamente. Bueno, hay varias preguntas en el chat. Voy a agarrar... Para Lucía veo alguna que te pregunta, estos estudios que haces vos, ¿cómo influencia el desarrollo de antivirales versus vacunas? Bueno, este trabajo que yo presenté, primero quiero ser muy cautelosa y que todo el mundo entienda que este trabajo que hicimos no tiene nada que ver con el desarrollo de terapias. Es un trabajo para entender los mecanismos infectivos del virus que sugiere potenciales drogas que podrían ser útiles, que a partir de esto tienen que ser testeadas, ¿no? Vimos muchas noticias totalmente abruptas acerca de qué droga había que tomar y no había que tomar, y qué cura y qué no cura, antes de que se hayan hecho estudios. Entonces creo que con esto hay que transmitir claramente el alcance que tienen los estudios. Nuestro estudio termina con una lista de potenciales drogas, que es una lista que informa a otras agencias que vayan a hacer estudios clínicos que pueden interesarles probar este tipo de drogas porque podrían tener una correlación con el mecanismo de infección. No quiere decir que esas drogas van a ser útiles, pero en particular nuestro trabajo informa sobre drogas que serían terapéuticas, o sea, actuarían una vez que uno se infectó. Lo que más querríamos es tener una vacuna que sea preventiva y que impida que nos infecte el virus, porque eso es lo mejor que nos puede pasar, nunca enfermarnos. Pero como estamos estudiando el mecanismo de infección del virus, las drogas que salen de estas propuestas son drogas que podrían actuar una vez que uno ya se enfermó. Entonces, en general, para las enfermedades las dos cosas son importantes de desarrollar, porque aunque uno desarrolle una vacuna, en general no hay un 100% de efectividad y nadie nunca se enferma. Entonces, las dos, tanto la prevención como la terapéutica, son importantes para cualquier enfermedad. En nuestro trabajo sugiere posibles blancos para la terapéutica, que es tratar una vez que uno ya enfermó. Clarísimo, al menos a mí me quedó clarísimo. ¿Alguna pregunta para Daniel? ¿Tenés vos, Rodrigo? Sí, hay una que pregunta sobre cuáles son las herramientas concretas que se usaron para hacer la trazabilidad a partir de los datos en crudo. Pregunta de Marcos Bruno. Creo que sí, preguntaba de cosas de Machine Learning. De hecho, el determinar, digamos, o estimar la posición no requiere de herramientas de Machine Learning, sino, como decía, de cálculos trigonométricos más o menos simples, salvo que uno lo tiene que hacer 4 billones de veces, y ahí se complica la situación. Las herramientas de inteligencia artificial se utilizaron sobre todo para hacer el predictor de movilidad, que es el que indica cuál debería ser la movilidad del día siguiente en base de la serie temporal, y así poder generar alarmas de movilidad en caso que eso se vuelva extremadamente diferente. Ok. Susana, ¿vos querés seguir? ¿Hacemos así, una y una? Acá estoy, sí, hacemos una y una acá. Boris le pregunta acá está. Le preguntan a Lucía, ¿sabes cuáles son las proteínas virales que inducen la producción de anticuerpos, o que inducen entiendo, la de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Sí, eso ya se sabe bastante bien, y la proteína de la cual yo estuve hablando, que es la proteína Spike, la proteína que está en la superficie del virus y la que interactúa con el receptor, es la principal proteína que produce la generación de anticuerpos neutralizantes. Por este mismo motivo, esa es la principal proteína y el principal gen que se está usando en los desarrollos de vacunas. Es la proteína Spike, que a veces se combina con alguna otra proteína del virus, pero la principal proteína que genera la producción de anticuerpos y de anticuerpos neutralizantes es la proteína que está en la superficie del virus. Justamente esos anticuerpos son neutralizantes porque interfieren con esa interacción entre Spike y el receptor AC2, y interfiriendo con esa interacción impiden la entrada del virus a la célula. Entonces, ese es el tipo de anticuerpos que se busca, es el tipo de anticuerpos que logran, solo contesto porque vi que hacían algunas preguntas sobre los sueros equinos, que se acaban de también publicar la información. Ese tipo de anticuerpos neutralizantes que se generan en los sueros equinos muy probablemente también
son anticuerpos contra esa proteína spike, porque ya esto se viene viendo en varios coronavirus, que los principales anticuerpos neutralizantes son anticuerpos contra esa proteína que está en la envoltura del virus. Tiro 2 preguntas para Daniel, porque me parece que se responden cortitas. Claudio Arenas pregunta si otras empresas de telefonía no podrían ayudar. Si solo accedió Telefónica, me parece que es una pregunta un poco para entender un poco más cómo ocurrió ese contacto. Y una pregunta de Boris también que dice, al momento de reactivar ciertas actividades económicas, ¿esto no modifica el índice de movilidad y por consiguiente el porcentaje esperable de movimiento? Sí, me parece que la pregunta es ¿por qué no se ve un escalón en la tendencia general del país? No, lo que se ve no son escalones, sino que se ve una progresión más o menos constante, una derivada constante de ese de 0,4%, porque no es que se han abierto. A ver, la mayoría del índice, el índice de todo el país está básicamente dominado por lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, ¿sí? Que es donde está la mayor cantidad de habitantes, y eso es lo que mueve el amperímetro del índice de movilidad general. Y en ese caso, en esos lugares no hubo aperturas groseras, quiero decir, o muy fuertes que pasaron de un día para otro, ¿está bien? Entonces lo que se ve es que son aperturas más bien que van ocurriendo día tras día, y que eso genera un aumento de la movilidad. Por ejemplo, si preguntan qué pasó y una pregunta que me imagino que se están haciendo, qué pasó cuando la gente salió a correr por Palermo o por los parques, ahí se notó un aumento de la movilidad. La movilidad de ese lunes, el primer lunes en que los runners salieron a correr, respecto de los 4 lunes anteriores, aumentó entre un 3 y un 4%. ¿Sí? Y eso tiene que ver en buena parte con la gente que salió a correr y en la otra con que se abrieron algunas actividades más. Pero no son escalones que sean visualmente gigantescos, no es que la movilidad aumenta un 10% como ocurre en San Luis o en Salta cuando se abren actividades indiscriminadamente. Y lo otro era las compañías telefónicas. Sí, en algún momento hubo un intento de que las otras compañías pudiesen formar parte también. En el caso de Telefónica llegamos por un contacto personal mío, de un conocido que nos puso en contacto con el gerente general de la compañía, y al otro día ya estábamos trabajando. Me parece que Telefónica por el momento en la Argentina es la única de las 3 compañías que tiene un equipo de Big Data lo suficientemente poderoso como para llevar adelante este análisis. De hecho, ellos estaban empezando a trabajar en una versión mucho más simple del índice de movilidad, que se enriqueció cuando nos juntamos. Así que en todas las charlas, todos los gobiernos preguntan por qué no están las otras 2 compañías, y supongo que en parte hay que preguntarle a ella, pero me parece que Telefónica es el que tiene el equipo como para llevar adelante esto. Muy bien. Bueno, yo estoy viendo la hora, si hay alguna pregunta más para ambos. ¿Qué lenguaje de programación utilizaron? Python. Liwen pregunta. A ver. Bien. Así. Y vimos que muchos de los inscriptos son gente que estuvo haciendo el curso, ¿no? Con ustedes, y muchos que hicieron Python Lab, acá están diciendo. Así que, bueno, si queda alguna pregunta, o si no cerramos. ¿Cuánto tiempo le llevó la investigación? Pregunta. A ver, Lucía, vos venías trabajando. Contá un poquito cómo fue que salió tan rápido el trabajo, porque salió bastante rápido. Contá un poquito cómo fue el proceso. Bueno, nosotros este tipo de análisis no lo empezamos a hacer para este virus. Nosotros trabajamos en el análisis de este tipo de motivos lineales desde ya hace muchos años, y la colaboración con el grupo europeo que mencioné, el grupo de EMBL, también la tenemos hace varios años, primero independientemente los 2 laboratorios, y después a través de un subsidio de Unión Europea, con lo cual los grupos ya colaboraban, las herramientas ya se utilizaban, y lo que ocurrió fue un gran enfoque en aplicar esas herramientas a este nuevo sistema en el momento en el que surgió, y nos pusimos todos a trabajar muy fuerte durante 1 mes y medio, y de esa manera surgieron los resultados de este trabajo, que ahora, como conté, tienen que ser validados y tienen que venir otros pasos posteriores. Pero se dio porque ya existía la colaboración entre los grupos, y las herramientas que se utilizaron también ya existían. Lo que se aplicó es a nuevas proteínas estos conocimientos, ¿no? Sí, ahí me permite un comentario como moderador de la importancia de tener ese ecosistema sólido y armado, digamos, ¿no? Esto no surgió, no es verdad que, si bien es verdad que el tiempo de reacción fue muy rápido, no es verdad que es un desarrollo de 3 meses, digamos, es un desarrollo de años o tal vez décadas, ¿no? Que cobra,
digamos, cuerpo de una forma particular, pero que se viene sosteniendo gracias al sistema científico general. Sí, Esto porque vi que había varias preguntas relacionadas con las otras, con las vacunas, con los proyectos de vacuna y con los de diagnóstico, aplica también en eso, ¿no? Todos los grupos que han desarrollado diagnóstico, hay uno en la UNSAM y hay otros en otras universidades e institutos, estos grupos ya vienen trabajando en desarrollar estas tecnologías y las aplican a un nuevo sistema, lo cual creo que habla de la importancia de sostener ese tipo de investigación porque el know-how tiene que estar ahí para poder ser aplicado rápidamente a algo nuevo, pero no sale de la nada y no se genera en un mes, nunca. Exactamente. Bueno. Eso es como también lo que mucha gente me dice, bueno, qué casualidad que el UNSAM está en los kits, que está en las vacunas, que está en el suero, que está en lo de... no es casualidad, es justamente una universidad que hace investigación, y haciendo investigación sabes, tenés las herramientas para poder resolver distintas cuestiones. Acá, a ver, ¿alguna otra pregunta? Nos están preguntando mucho del curso. Hay muchas preguntas en el chat, no vamos a llegar a leer todas. No, ya no. Simplemente también otra vez pasar la propaganda de la iniciativa de UNSAM, Inteligencia Artificial Interdisciplinaria, que se llama así, abarca ciencia de datos, abarca un poco de las dos cosas de las que se trató la charla de hoy, y que estamos avanzando en materias, en diplomatura, en quizás una licenciatura. Esa es la idea, ¿no? Más que quizás, ya el plan de estudios está bastante armado y estamos en la etapa, digamos, de empezar a tener un borrador que se pueda discutir con los expertos en el tema, muchos de los que han colaborado en este proyecto. Las preguntas sí son de cuándo, si se va a dictar las materias del cuatrimestre que viene, cuándo inicia todo. La palabra clave es financiamiento. Bien. Y acá tenemos gente que vino de España. Acá vino gente de España que llegó una hora antes porque se confundió la hora, así que fue internacional, este UNSAM Responde. Bueno, tratando de, ya nos pasamos de la hora, los esperamos en 4 semanas, vamos a armar algún otro UNSAM Responde, y los esperamos. Si tienen preguntas para los speakers de hoy, se las pueden hacer a los mails, nos pueden también escribir a Innovación y se las transmitimos. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a los oradores y a todos los que preguntaron. Lamentablemente no tenemos más tiempo para responder. Muchas gracias por el interés y gracias de vuelta al vicerrectorado por la organización y a Susana en particular, que estuvo bien pendiente y atenta para que todo saliera de forma armoniosa como salió. Así que muchas gracias. Chao. Buenas tardes. Chao. Chao. Hasta luego. Que anden bien.